Muy bien. Bueno, creo que ahí se ve un poquito mejor. Sale. Muchas gracias, muchachos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo que les quiero platicar el día de hoy, lo que les quiero compartir, sobre todo compartir, ¿verdad? De eso se trata la mayor parte de las veces, es una visión, una manera de ver las cosas que ojalá y nos permita poner sobre la mesa el tema de la modelación matemática y nosotros estamos hablando en este momento en el contexto del cálculo, dirigido para nuestros estudiantes, profesores, estudiantes del nivel medio superior, que es donde estamos pensando que está dirigido el taller, ¿verdad? ¿Se cambió? Sí. Bueno, ¿por qué es importante nuestra modelación matemática? Bueno, la modelación en general lo que representa es una representación de la realidad. Lo que nosotros vamos a querer hacer es usar las matemáticas a manera de como estamos platicando últimamente para poder resolver problemas prácticos. Entonces, una de las maneras para hacer la modelación, lo que nosotros queremos hacer con la modelación es revisar algunas situaciones de la vida real, buscar alguna herramienta matemática o diseñarla en el mejor de los casos, aunque si estamos hablando de cursos escolares, pues son materiales que nosotros ya conocemos normalmente, vamos a querer utilizar estos temas para poder representar una parte de la realidad, una realidad y poder resolver algún problema práctico, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos hacer en general. Es importante en la parte de la educación matemática porque a nivel cognitivo se requieren de muchos aspectos. Para nosotros poder lograr resolver un problema práctico usando matemáticas, primero tenemos que tener cierta comprensión de conceptos y técnicas, y en este caso del cálculo del que estamos hablando, por un lado. Por otro lado, siempre me interesa en el uso del empleo de la resolución de problemas y la interpretación de los resultados que tengamos, porque no basta, ¿verdad?, que nosotros resolvamos el problema, sino también qué significan los parámetros o los cálculos que acabamos de obtener en la realidad, ¿no? Y bueno, la nueva escuela mexicana, ya hemos escuchado varias de las pláticas hasta este momento, pues está poniendo en un papel preponderante, porque lo que nosotros queremos hacer es, ok, en el contexto de tu situación escolar, en el contexto de los grupos que tú atiendes, qué tipo de matemáticas puedes poner en términos de la modelación y qué tipo de problemas puedes resolver, ¿vale? Es más o menos lo que estamos pensando, ¿verdad? Bueno, por eso es pertinente el tema, ¿no? Consideramos que es pertinente. ¿Qué es la modelación? ¿Cómo entendemos nosotros la modelación matemática? Bueno, un modelo matemático, como decíamos, es una representación de la realidad, pero técnicamente nosotros le decimos modelo en estos términos, en este nivel educativo, media superior, inclusive el superior. Estamos hablando ya sea de una ecuación o de una función que nos permite relacionar variables. Una ecuación, pues bueno, nos permite tener una relación entre varios aspectos. Tenemos igualdad, ¿verdad? Cómo varía la velocidad de algún objeto, con qué puedo yo comparar, digamos, la concentración de sal, de algún químico, de algún solvente, en términos de alguna otra cosa, ¿no? Las mediciones que nosotros hacemos, estas medidas son iguales a. Entonces, cada que hay una igualdad, tenemos una ecuación. Y una función, en general, lo que está haciendo es relacionar variables. Una función va a relacionar una medida con alguna otra. Es una relación matemática, la vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, las herramientas del cálculo que nosotros tenemos a disposición, que son forma parte del cálculo, son el lugar donde nosotros vamos a trabajar con estas modelaciones, donde estoy trabajando el modelo matemático. Vamos a trabajar en los números reales, que por ahí en alguna de las pláticas ya nos mostraban un poquito acerca de la construcción de los números reales. ¿Cómo entendemos nosotros los números reales? Que son nuestro modelo de cantidades, de números, para poder trabajar con todas las cantidades posibles. Es conveniente que los números donde nosotros estemos trabajando puedan representar cualquiera de las situaciones que nosotros nos podamos imaginar. Ya sabemos que no están todas, ¿verdad? Se necesitan los complejos. Pero bueno, ya una gran parte de las cantidades que vamos a medir en la realidad y en los números reales, entendidos estos como números decimales que se nos pueden atribuir, ¿verdad? Por otro lado, bueno, relacionar las variables, podemos relacionarlas mediante funciones. Entonces, un poquito el concepto de función, que es lo que está metido el cálculo. Puedo yo de las funciones, a eso que llamamos funciones.
Y bueno, lo que es propio del cálculo, ¿verdad? Y por ahí se mencionan algunos estudios filosóficos de filosofía de las matemáticas, nos mencionan que, cómo se puede construir un cálculo, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el cálculo diferencial integral, el cálculo infinitesimal, ¿cómo lo construyo? Por estas dos ideas, con la idea de números reales y la idea del proceso de límite, que son las dos ideas fundamentales que están dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque los números reales me permiten representar cualquier variable, o inclusive en las gráficas, yo represento intersecciones. Bueno, es conveniente que las intersecciones en realidad funcionen, que no suceda que yo tengo modelos de una curvita que se intersecta con otra y resulta que hay un agujero y no se pudieran intersectar. Esta idea del continuo de los números, ¿no? Los números reales. Y el proceso de límite, pues es una idea genial que nos permite tener acceso a otras cantidades que las simples operaciones básicas no nos permiten llegar, ¿no? Esto de calcular el área del círculo o calcular la velocidad instantánea, ¿no? Que conocemos en el cálculo, son accesibles a través del proceso de límite, ¿vale? Pero bueno, la derivada aquí la vamos a entender platicando en lenguaje coloquial para que nos puedan cachar las ideas de los estudiantes de bachillerato. Es una tasa de cambio, por eso le hablamos de una velocidad, la comparación de dos cantidades, y la integral en términos de la idea de una acumulación de cantidades. Ahorita vamos a ver, pues, rápidamente, la es una especie de división, la integral es una especie de suma de acumulación. O sea, de hecho, bueno, son cosas que normalmente conocemos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a explicar bien acerca de eso. Y bueno, los números reales, sí quiero poner yo énfasis en estas situaciones porque normalmente le preguntan a uno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Yo para qué quiero conocer todo este tipo de cosas? Bueno, estas ideas a mí me permiten hablar de un modelo matemático que me permite representar estas cantidades. Y de acuerdo a las necesidades que yo voy teniendo, es las clases de números que yo tengo que incluir. Por ejemplo, el conteo me permite, se puede realizar con el conteo consecutivo de los enteros, grados bajo cero, sobre cero, sobre el nivel normal del nivel lunar, multiplicación y división necesitan números racionales y la división ya necesita dos irracionales. O sea, esas necesidades son las que cubren los números reales y estas son las cosas que yo voy a estar haciendo con mis modelos. Esto es lo que me permiten hacer mis modelos matemáticos, pasar su reales. Las ecuaciones, bueno, el comentario que luego me decía el maestro, la algebrita de Baldor, cuando nos ponía un problema y decía, está fácil, que es algebrita de Baldor, no está fácil el libro de Baldor, ¿verdad? Que no subió mucho en serio. Pero bueno, estos problemas que nos mencionaban, la edad de Juanita en 2 años va a ser el doble de la de Pedro actualmente, ¿no? ¿Cuál es la edad de cada uno de ellos? Bueno, esos ejemplos didácticos, la intención, tengo entendido, es para poder hablar de informaciones que modelan una situación real, un poco forzada, si ustedes quieren, son los primeros ejemplos de una situación real. Y las variables son propias del cálculo. Uno puede hablar del desarrollo de plan en una caja. Seguramente ustedes han escuchado este problema en el cálculo de tengo una plaquita de papel o de aluminio cuadrada, le quito un rectangulito, ¿cuál es el volumen más grande que puede tener la caja? ¿No? Está dicho en palabras, pero yo tengo que plantear una ecuación, plantear una función que me diga cuál es el volumen, aplicarle las técnicas del cálculo para saber cuál es el máximo o el mínimo, e interpretar los resultados porque puede que me salgan resultados que no tengan sentido en la realidad. O sea, siento que es un ejemplo didáctico. ¿Sí han escuchado de esa situación? Ok. Los problemas de también que me permiten hablar de sistemas de ecuaciones y las resoluciones. Pero los problemas de optimización muy comunes pues es el incluir, por ejemplo, cuál es la esfera más grande que tú puedes meter en un cono, ¿no? El cilindro más grande, ¿qué dimensiones tiene? Y estos ejemplos son didácticos en términos de lo que estamos diciendo, porque primero hay que plantear relaciones entre las variables. ¿De qué depende el volumen o las dimensiones del objeto que está metido en términos del objeto más grande? ¿Qué del objeto más grande me determina el objeto más pequeño? Y ahí puedo yo hablar de las relaciones entre variables y no tengo como las variables sueltas, ¿no? O sea, los números no pueden tener los valores que quieran porque están sujetos a la situación, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué más?
Y la distribución, creo que la distribución es muy importante en el cálculo, en general en varias áreas de matemáticas, porque finalmente está representada esa situación en la idea de acción. Aquí estamos diciendo que no tener dos estaturas distintas al mismo tiempo. Esa es la idea de función. O sea, para que yo pueda establecer una relación, de hecho, por lo regular en matemáticas le llamamos inyección, ¿verdad? Yo tomo un valor aquí a la izquierda y asigno un valor a la derecha, y yo quisiera que este valor sea de alguna manera representativo de lo que tenía aquí para poder hacer una traducción. Esta sería muy mala traducción que una misma palabra yo la traduzca en dos palabras diferentes, estando en el mismo contexto. Empiezo a tener el lenguaje, ¿no? Ya el mensaje no llega bien. Entonces, la relación que se puede establecer a través de la función es una buena relación en estos términos. Yo soy una persona, quiero asignarme a mí una estatura, no estaría bien que me asignen dos estaturas distintas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa relación, vista en varios contextos, pues a mí me permite saber si estoy planteando bien la relación que voy a estudiar, ¿no? Eso lo planteo de esa manera. Con una imagen representativa a mis estudiantes, por ejemplo, en cursos de estadística, me gustaba mucho mencionarles esto. Tengo un rango de edades, ya estoy hablando de un solo valor, un representante, una casilla, y le asigno una cantidad de población. Entonces no estaría bien decir que en 3 años tengo al mismo tiempo 1000 y 2000 personas. Pues eso ya no es una función, ¿verdad? Que sí es una función es que cada valor es así. Sí, exactamente. Exacto. Esa es la idea, ¿no? En otro contexto. Por eso a mí me parece muy importante hablar de todos estos conceptos, y es lo que estoy compartiendo, digamos, una visión que puede no ser original, seguramente la tienen algunas otras personas, pero que puede ayudar, ¿verdad?, a transmitir esas ideas a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué necesito yo hablar de bueno, y de esta función, pues bueno, aquí vienen varios aspectos cognitivos que uno tiene que estar estudiando. Y para llegar a esto, pues bueno, tenemos un curso de matemáticas 4 que estudia las funciones, ¿no? Al final de un segundo año del curso de bachillerato, en un programa general, por ejemplo, y necesitamos como lograr cierta destreza con todo esto. La naturaleza de la relación que estamos platicando. Yo entiendo bien ya la relación, ¿no? Las personas no pueden estar en la misma silla, no puedo tener dos estaturas, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. La única de hecho, eso en cuestiones lógicas también es importante. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Dónde me puedo sentar? Pues donde quieras, menos en este lugar que está en mochila, ¿no? O sea, doy una afirmación con una negación. ¿Qué cosa es una función? Cualquier cosa que no asigne dos valores diferentes al mismo, ¿no? La representación algebraica, la idea de la función, la fórmula que llamamos, eso de la manera de las funciones, la representación gráfica, y aquí hay varios detalles. Cuando he trabajado con algunos muchachos de universidad, los primeros semestres de ingeniería, hay algunos que tienen problemas con identificar la altura de la X, ¿no? La X horizontal, la Y vertical, y que la Y tiene que variar en términos de la X. Esa relación es difícil de desarrollar en el primer momento, y hay quienes llegan a ciertos niveles sin haberla desarrollado. Por eso es importante también aprender a representarla de varias maneras. Y bueno, eso también es muy propio del cálculo, que ya se pone mucho énfasis en esto en el nivel superior, pero en el nivel bachillerato también podríamos hablar de eso. ¿Para qué valores de X tiene sentido tu expresión? ¿No? Medio del dominio. Si voy a hablar de un modelo, ¿qué tiene que ver el modelo con el dominio natural? En el dominio, por ejemplo, puede la longitud del radio de un cilindro escrito en un cono, pues debe de tener cierto rango, no puede ser lo que quieran, ¿vale? Entonces ahí podemos representar en situaciones reales. Bueno, aquí conviene conocer ejemplos de las funciones y sus características. O sea, estoy hablando de todo el bagaje, ¿verdad? No lo que necesitamos para hablar de un modelo, para hacernos conscientes de eso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Vamos bien, sale. Bueno, y aquí esta diapositiva sí me importa mucho que pongamos atención, porque hablando de las clases de funciones, pues podríamos plantear primero situaciones que se pueden modelar a través de estas clases de funciones que tenemos aquí. Bien. Aquí estoy poniendo como ejemplo las funciones lineales. ¿Qué cosas pueden modelar las funciones lineales? Bueno, en algún momento a mí me gustó decirles a los chicos, mañana se traen el recibo de agua de su casa y vamos a ver cuánto cuesta la región, ¿no? Y entonces hablamos de la tarifa, lo que se tiene que pagar, use o no use el servicio, ¿no? Dice la ordenada la dije, y cuánto cuesta cada metro cúbico de agua que llevan a mi casa. Y en términos de eso, tengo una relación lineal, ya tengo la función que me dice de qué tamaño va a llegar el recibo, o si la despejo al revés, ¿verdad? O sea, cada una de estas situaciones presupone inclusive una semana o 15 días de clase, ¿verdad? En bachillerato, dependiendo del nivel de alumno. Profesor de la luz, la depreciación de la casa o de un coche, si suponemos que la depreciación es lineal, pues tengo que empezar en el precio original de la casa y conforme van pasando los años tengo que bajar cierto monto, ¿verdad? Exacto, que son pierde su valor, ¿verdad? O sea, aquí está el precio, aquí está el momento en que sale de la agencia y luego, ¿no? Una función lineal, exacto. Son ejemplos de funciones lineales de pendiente positiva y pendiente negativa. Las funciones exponenciales, la propagación de enfermedades que estuvieron bastante, no quiero decir de moda, pero fueron bastante frecuentes hablar de funciones exponenciales por la manera en que modelan el crecimiento de un tumor, la difusión de una pandemia en ambientes controlados, ¿no? Son exponenciales. Por ahí había unos libros de estos libros de océano que vendían antes, enciclopedias, traían los ejemplos que decían, ¿por qué no existen los vampiros? Y el ejemplo decía, pues bueno, supongan que existe un primer vampiro y esa persona muerde a dos personas y esos dos vampiros, esas dos personas se convierten en vampiros, esos dos vuelven a morder a otros dos, ¿no? Y esos dos a otros dos, y después de cierto tiempo, pues ya toda la humanidad sería vampiros, o a lo mejor somos vampiros y no lo sabemos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de crecimiento exponencial por la división celular, ¿verdad? Cómo se divide el feto. La primera semana o después de cierto tiempo tengo el huevo cigoto, luego se divide en dos, y esos dos en otros dos, ¿no? Etcétera, ¿verdad? O sea, el crecimiento exponencial. Y podemos platicar acerca de situaciones que están modeladas a través de esto. ¿Por qué les pongo de ejemplo? O sea, una pausa antes de hablar de todo lo que puse aquí en la lista. Porque lo ideal, lo que quisiera yo en este taller es que al final esas hojitas que les compartí, pensemos nosotros en una situación de todo lo que les llame la atención aquí, planteemos un modelo que sea nuestro objetivo. Yo quiero tratar con mis estudiantes de cierto grado de este modelo, quiero diseñar un ejercicio, ¿no? Y quiero ver qué cosas necesito para poder abordarlo. En términos de lo que estamos platicando, ¿sí explico? Entonces, si hablamos de un modelo exponencial, bueno, ¿dónde se ven las potencias en el bachillerato? ¿En qué momento ya conocen las leyes de los exponentes? ¿En qué momento ellos son capaces de poder despejar el exponente, verdad? Eso quiere decir el uso de logaritmos. ¿Cuándo puedo hablar de logaritmos? ¿Qué situación voy a modelar? ¿O cómo voy a poner si yo pongo, por ejemplo, la situación del rumor? Una muchacha está hablando muy mal de mí y entonces se lo dice a otros dos chicos, ¿no? Y esos otros dos o tres se lo dicen a otras personas. Bueno, empiezo a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cómo va variando esa cantidad? ¿Y cómo abordo yo ese tipo de situaciones en el aula? ¿Me explico? Eso es a lo que queremos llegar a. Y bueno, el decaimiento radioactivo también es una situación exponencial, es un modelo exponencial, pero un modelo exponencial negativo. Ahí la cosa, ¿qué situación real se está modelando? Pues se muere un bichito o una planta en el Pleistoceno, no sé qué significa Pleistoceno, pero se muere, tiene cierta cantidad de carbono en su cuerpo, su masa corporal, y la cantidad de carbono, ese isótopo, el carbono 14, pues se va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces llega un ser humano 3000 años después, lo desentierra, lo encuentra, y lo que nos interesaría saber es qué edad tiene ese fósil. Y eso es una exponencial al revés. Porque en vez de que sea un rumor que se está propagando, es una cantidad de material que se está disipando.
como una barrita efervescente en el agua. Es lo que le sucede, ¿no? De hecho, el agua va pasando el tiempo y se va perdiendo. Y esa es la idea que está detrás de la modelación de la datación por carbono 14. Solo que tiene un detalle ahí que necesitamos hablar con el decaimiento radioactivo. Lo que tengo entendido que lo que se puede medir en un laboratorio es la proporción de carbono que ha perdido, no la cantidad como tal. O sea, no podemos decir ha perdido 3, 4 moles de carbono, ¿no? Lo que podemos decir es ha perdido el 80% del carbono que tenía. Eso sí lo podemos medir. ¿Cómo se hace eso? Tengo entendido que son dos isótopos, creo que es el carbono 12 y el carbono 14. El que se pierde es el 14 y el que queda es el 12. Entonces comparo la proporción que hay y ese es el porcentaje que tiene comparado con el porcentaje que ha perdido. Eso es lo que puedo medir, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar ya el desarrollo de una. Y bueno, las funciones racionales, que son los cocientes, las divisiones de polinomios, me van a medir crecimientos limitados, porque lo que hace una división, ¿verdad? Una función lineal se me dispara, pero yo puedo tener control sobre una función lineal si le pongo abajo otra función lineal. Entonces empiezo a tener comportamientos en donde las cosas van bajando. Y esas situaciones que modelan, lo que modelan son crecimientos limitados. Yo puedo tener un montón de, ¿conocen los búlgaros? Los gusanitos estos con los que se hace el yogur. Bueno, si ponemos incluso se puede hacer el experimento escolar, ¿no? Tengo un bote con cierta cantidad de leche, la puedo medir, le aviento los búlgaros, ¿no? Los gusanitos, y lo dejo crecer. Y van ustedes a ver que en cierto momento empieza a crecer. ¿Puedo yo experimentalmente calcular la velocidad a la que se reproducen los gusanitos? ¿No? Se podría hacer, ya le digo con la maestra, empiezan a crecer los gusanitos dentro del frasco, pero bueno, llega un momento en el que ya no hay espacio ni alimento para que ellos crezcan, entonces empiezan a morir. Y puede ser que parezca que se está manteniendo la cantidad durante cierto tiempo, pues a donde más crece, el espacio de los nuevos, digo, los viejos ocupan los nuevos, o algunos nuevos que no se adaptan, incluso empiezan a morir. Entonces, esas situaciones se pueden modelar con cocientes. ¿Por qué? Porque las funciones lo que van haciendo van creciendo y en determinado momento se van estancando. Eso lo va a hacer el crecimiento. Bueno, modelación a través de una función. Y el logístico es un ejemplo de una función de este estilo, de una racional, solo que incluye una exponencial, ahorita lo vamos a revisar. Este modelo logístico ya incorpora parámetros importantes. ¿De dónde surgen estos modelos? Ya surgen más bien de las ecuaciones diferenciales, que definitivamente no voy a ver con mis estudiantes, pero que sí puedo traer a colación. O sea, yo pude haber resuelto la ecuación, puede que yo la entienda, aunque me la haya pasado, y de lo que se trata esto es de estudiar la realidad con el modelo contado de antemano, ¿no? Lo que podríamos hacer. El modelo logístico ya tiene ahí en el fondo de su alma, ahorita lo escribimos, dónde está la capacidad de carga. O sea, yo puedo calcular cuál es la cantidad de gusanos, de personas, o la cantidad de elementos, de animales, de plantas que puede haber en cierto ambiente. Eso es tiene mucho que ver con la ecología. ¿Cuántas personas cabemos aquí? ¿Cuántas personas pueden realizar un trabajo en este lugar sin estorbarse unas a otras? ¿Me explico? Podemos medir el trabajo en términos de la cantidad de personas. O en economía, podemos ahorrar cierta cantidad de dinero y eso nos cuesta a nosotros invertir cierta cantidad de dinero. ¿En qué momento hay un equilibrio? Todo eso lo podemos medir con estas funciones. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De ir conociendo efectos. Por eso mencionaba antes, es un momento el conocernos de qué pasa con esas funciones y cómo esas funciones tienen una contraparte en realidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Y bueno, ya teniendo una función, si queremos ir un poco más allá, dependiendo del ejemplo, podemos incorporar esto de la tasa de cambio, pues digamos la velocidad instantánea, cómo van cambiando las cosas todo el tiempo, o bien cómo se acumulan algunos valores, ¿no? Ahorita hay unas animaciones, pero bueno, vamos a dar y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Pues me gustaría que elaboráramos ahorita el guión de una clase, una secuencia didáctica, el material que tenemos allí. Tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Como 50 minutos, ¿verdad? ¿Sí?
Y bueno, lo ideal sería que lo vayamos discutiendo. De los ejemplos que puse acá, pues podríamos elegir diferentes entre todos, te los discutimos. La idea es que hagamos, digo, no tenemos que llenar de manera fiel el formato, ¿verdad? Sino más bien elegir un tema, cómo lo desarrollamos. Ahorita mostramos el formato. Bueno, qué pormenores va a tener el modelo que yo quiero abordar. Entonces, me gustaría que hiciéramos un ejemplo donde se apaga el cañón. Bueno, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que dijimos. ¿No? ¿Todo está bien? Sale. Vamos a... ¿Cómo entendí yo ahí esta situación? Quien guste al final del taller, les puedo compartir las diapositivas, ¿eh? Por si les llamó la atención algún nombre o fuese el caso de que no se conociera algún modelo, lo tengan allá a la mano, ¿verdad? Bueno, déjenme poner, les voy a poner la logística. Es el nombre que tiene el modelo, ¿eh? La función logística. O el modelo logístico. Lo voy a tomar de ejemplo para lo que les estoy sugiriendo que hagamos. ¿Se entiende qué estamos diciendo? Exacto. Exactamente. ¿Cómo lo podríamos desarrollar con nuestros estudiantes, verdad? Ahorita vuelvo a poner la pantalla. Digo, si tienen internet, tienen acceso a la red. Sí, con datos. Ah, bueno. Ok, ahorita que fuera necesario buscar algún modelo. No sé con qué está atorado esto. Ya está.
Me ayudaría alguien que esté más alto que yo. Ah, sí, gracias. Bueno, vean, vamos a trabajar pensando en que estoy preparando una clase, ¿no? En que lo que yo quiero es incorporar la idea del modelo en mi clase, ¿no? Y entonces por ahí me doy cuenta de que existe el modelo logístico. Investigo un poco sobre el tema y veo que tiene que ver, por decir algo, con la cantidad de la población. Entonces, bueno, yo quiero abordarlo con mis estudiantes de bachillerato. Entonces, ¿qué tipo de cosas conviene que uno comience a realizar? Pues bueno, yo creo la ecuación y podría pensar muchas cosas, podría pensar, bueno, pero no se trata de eso, ¿no? ¿Qué significa de acá? ¿No hay alguna forma más sencilla de modelo lingüístico para abordarlo con los estudiantes? Porque, bueno, una cosa es que yo interprete de buena manera el modelo que yo lo entienda, y otra cosa es que me complique la vida en mis clases políticas demasiados parámetros. Entonces, si lo buscan en la red, usted va a encontrar que hay un modelo muy sencillo de la función logística, que es este. Entonces lo reviso y digo, esta cosa está más sencilla de abordar con los estudiantes, vamos a ver qué significa. Entonces eso podría hacer de inicio, cómo leen ustedes esta expresión, qué se entiende de esta expresión. Ok, la población depende de este ejemplo de aquí. ¿Vale? Entonces, pues un estudiante lo va a ver y decir, bueno, pues, ¿qué es? Pues, ¿para qué? Es importante que antes de todo, pues, sí tengamos algunas sesiones con ellos para introducir el tema, para planificar esa discusión, qué características tiene, ¿verdad? Si tengo GeoGebra a la mano, pues sería genial empezar a jugar con GeoGebra, ver meta la exponencial, podemos ir aproximando de esa manera, ¿no? O sea, esto es lo que lo que está trabajando en mi cabeza como maestro, ¿no? ¿Cómo lo voy a presentar a mis estudiantes? O sea, ellos no tienen por qué haber conocido esto en algún momento de su vida. Y fíjense lo difícil que presupone la situación. Yo lo voy a poner sobre la mesa. ¿Cómo les enseño a alguien que es un modelo? Tenemos dificultades con el lenguaje, ¿no? O sea, no es algo fuera de común, es muy común que eso suceda. No tienen por qué ver a alguien mismo. Entonces empiezo a pensar, ¿sabes? Si trabajo con un jefe, yo tengo por ahí alguna, empiezo a meter en quiebra, todos conocemos interpretar. Por aquí tienen un campo de ecuación, yo le pongo ahí la ecuación bien igual a bueno, bien, en términos de X y de Y, ahí ya tengo también un pequeño problemita. Entonces digo, bueno, si voy a presentar eso, son para varios detalles. Seguramente ya hay. Sí. Bueno, tengo esta exponencial, te dibujo, te doy enter, te deja mejor esta cosa. Entonces es conveniente dedicar algunas sesiones, o les traigo algunas hojitas a los estudiantes y les pongo, a ver, dibuja esa, dibuja a los X, dibuja un exponencial, qué notas de diferente, ¿no? Y empezamos a manipular las expresiones. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad?
Bueno, después de hacer ese trabajo con los estudiantes durante una o dos sesiones, más con las exponenciales, empiezo yo a leer una gráfica. En términos de lo que decíamos hace rato, ¿verdad? ¿Qué quiere decir los parámetros? Bueno, cuando la X vale 0, la Y vale 1, ¿ok? Quiere decir que pasa por aquí, ¿verdad? Lo puedo representar en alguna situación real. Hay alguna situación real que esté con la exponencial. O en vez de usar exponenciales, pongo lo de los chismes al inicio, en el tiempo cero, una persona conoce el chisme, ¿no? Cuando el tiempo es uno, entonces ya otras personas conocen el chisme. De ahí trato de brincar a la E, si la E tiene alguna sentido, la 1, o sea, me voy poco a poco. Voy presentando esta manera y así hicimos. Entonces le doy sentido a esta gráfica, y ahí llego de la respuesta negativa, y veo que la negativa que podría ser mi para pensar en una situación pues ¿vale? Entonces empiezan a analizar los parámetros. Esta función es algo así común entre uno, pero siempre le vas agregando algo que va siendo cada vez más chiquito. Esa es una lectura del modelo. Algo que se hace chiquito. Este tipo, hay que tratar de transmitir esa idea. Ahí está creciendo, sí, la exponencial se va haciendo chica. Esta exponencial se va haciendo chica, la llevo acá, que se va haciendo chiquita. Y este, si se va haciendo pequeño, entonces es un denominador más pequeño, más cercano al exactamente más grande. Si ustedes meten eso a álgebra, finalmente esa perspectiva, ya podemos ir pidiendo a los chavos que vayan platicando poco a poco hasta llegar al modelo. Bueno, al presentar el modelo, nosotros vamos a ver que el modelo tiene una gráfica parecida a esta. Y entonces ya estoy modelando un poco de la realidad. La cantidad de población, conforme va pasando el tiempo, es una cantidad inicial, ¿verdad? Y esa cantidad inicial va a ir creciendo, pero tampoco va a crecer indefinidamente. Va a crecer, crece poco, crece poco. Sigue creciendo, crece poco. No se va a pasar de aquí, porque aquí tiene un número de. ¿Me explico? Y entonces digo, puedo dar, pero no siempre voy a tener que usar el frasco. Bueno, pues entonces me limito un poquito de cotorreo y ponle una N aquí, esto así, y este puede ser el primer ejemplo de modelo para trabajar, un modelo para trabajar. Entonces lo que yo podría poner es limita. ¿Sabes qué? Voy a analizar el crecimiento de un montón de gusanos o de bacterias en personas en una ciudad chiquita. Una ciudad pequeña tiene cierta capacidad, se va a acabar el alimento, se va a acabar el acceso a la salud, etcétera, ¿no? Y eso tiene pertinencia en las comunidades en donde estamos. Puede que no sean bacterias, porque el modelo normalmente se utiliza para poblaciones, aunque sean poblaciones de bacterias, o sea, para las personas también. ¿Cómo voy a proyectar una ciudad, un pueblo? Pues tengo que tener la capacidad de aquí, ¿vale? O si de alguna manera pongo a vivir en una unidad habitacional, ¿cuánta gente cabe ahí? Este es el límite de la cantidad de gente que debe tener. Conforme va pasando el tiempo, se va poblando. ¿En qué momento debo yo de dejar de quitar? ¿En qué momento debo yo de detener la venta, la oferta?
sigan creciendo porque ya no pueden crecer. ¿Vale? Y otra cosa es que esto es una aproximación, las divisiones siempre les interesa. Entonces es otro detalle. Son muchas cosas alrededor. Entonces, ok, yo quiero, lo puedo poner en mi hojita. En la hojita les estoy poniendo en el guión de la clase. Les pongo ahí el espacio para el profesor, unidad de aprendizaje, o sea, dónde lo vamos a abordar, matemáticas 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué modelo o concepto voy a ilustrar? En este caso, si quiero una función, esta es una función racional, una dimensión. Nombre de la actividad, no sé, ¿cuántos gusanos caben en un bote? ¿No? Número de sesiones, ¿en cuántas sesiones juzgan ustedes que podrían lograr la comprensión de esto? ¿Cuántas sesiones tendríamos? ¿No? Pues sería lo ideal si tuviéramos el tiempo definido. Y el objetivo de la actividad, en este caso, podría ser la comprensión del modelo logístico o el conocimiento del modelo logístico. Ya los que le hacen a la taxonomía de Bloom no pueden regañar, ¿verdad? Conocimiento del modelo logístico. Ya lo conozco, ya lo vi en algún momento. ¿Vale? Y bueno, ahí les estoy poniendo en la hojita que describan ustedes el modelo. O sea, ¿en qué consiste el modelo? Que no tiene que ser este, o sea, podría ser cualquiera de los otros que les haya presentado, entonces les comparto. Pues bueno, aquí estaría explicando yo para mí mismo, o sea, uno para sí mismo, en qué consiste el modelo logístico, serían mis notas. ¿Vale? Yo ya lo estudié, ya revisé en la red varios casos, bueno, elegí este. Entonces pongo, esta ecuación me dice cuánta población voy a tener, perdón, esta ecuación me dice cuánta población voy a tener después de cierto tiempo, y el modelo no permite que la población crezca más allá de N. Ya, incluso le puedo dar valor a él, cuántas personas quieren ustedes que haya en un pueblo, 2000. ¿Vale? Me voy a más a lo específico, y este es el modelo que voy a dar. Bueno, en la parte de atrás, la segunda página, viene un glosario de conocimientos previos. Todas estas son sugerencias, ¿verdad? Seguramente ustedes hacen este tipo de trabajo, lo hacemos todos los días cuando preparamos una clase, solo que muchas veces pues, ni siquiera lo escribimos, ¿no? Nada más a veces lo revisamos, así que voy a venir un momento, ya, nos aventamos, ¿no? Y bueno, también es un albur, ¿no? Nosotros proponemos, a ver si sale bien con los chiquillos que tenemos. Pero bueno, conceptos, ¿qué conceptos voy a necesitar? Aquí es donde yo empiezo a analizar esta cosa. Lo ideal, bueno, una de las maneras en que uno podría ver si el diseño de la actividad está funcionando es ver por qué no se logran o si se logran algunas cosas. Por ejemplo, me pasaba mucho que en cursos de cálculo de ingeniería del primer semestre, resulta que los chavos les preguntaban a uno las ideas y las entienden, pero no me saben manejar el álgebra. No me completan un cuadrado y entonces ya no pueden hacer la integral, ¿no? O sea, son los conocimientos previos de los problemas. Entonces, aquí necesito conocer qué cosas, que se entiende que es una función. ¿En dónde estoy ilustrando una función aquí? Pues a cada valor del tiempo estoy asignando un único valor de la población. No sucede que a los 3 días tengo yo 200 y 300 personas al mismo tiempo. Ahí está el concepto de función, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde tiene sentido mi modelo? Una cosa es dónde tiene sentido la ecuación y otra cosa es dónde tiene sentido el modelo. La ecuación, aquí yo puedo poner la X que yo quiera, positiva o negativa, no pasa nada. Pero la X tendría que ser positiva porque yo pongo el cronómetro y empieza a correr el tiempo. Tiene sentido para el positivo, ¿verdad? ¿Qué valores arroja valores positivos porque así es la población? No tendría sentido un modelo que me diga que después de 4 años yo tengo menos 3.500 personas, ¿no? Son todos números positivos. El modelo es una referencia, voy a tomar puros números enteros, etcétera. Todos esos detalles, ¿verdad? Bueno, conocer la gráfica también de función, ¿verdad? Saber usar la gráfica, en fin, ustedes quieren reportar por ahí. Y esto nos ayuda a tomar conciencia de qué cosas debiera uno de analizar antes de arreglar este tipo de problemas, ¿no? ¿Vale? Como para poner una planeación, ¿no? Planteo un problema tipo que involucre el modelo a abordar. O sea, ok, ya redacto mi problema. En cierto pueblo, llamado el último destino, ¿no? La capacidad de población son 2.000 personas, ¿no? La cantidad de población se puede calcular usando esta formulita.
Bueno, inciso A, ¿después de cuánto tiempo la población son 1000 personas? Inciso B, ¿cuántas personas tenemos después de 2 años? Porque también habrá que decir, la X en que lo estoy midiendo, en minutos, en días, en años, ¿verdad? Las unidades. Ya redacté un problema, ¿vale? Y bueno, recursos y tecnológicos y su uso, pues aquí ya estamos platicando de un graficador. Habrá quien si tenga una función algebraica, pues usará un Photomat, ¿verdad? O le meterá alguna otra aplicación que conocen. Bueno, ya depende de su modelo, ¿no? Y en las otras páginas, las últimas páginas, viene cómo vamos a abordar esto con nuestros estudiantes. ¿Vale? La página 3. Ahí vienen momentos, descripción y dificultades. Entonces, si ustedes quieren abordar esto en en alguna clase, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, debo dedicar una sesión a hablar de la función exponencial, ¿no? Les voy a poner a graficar cosas, o les pongo a armar un catálogo de gráficas y que ellos tomen capturas de pantalla, o que pasen a presentar alguna gráfica que la sepan leer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Sale? Un segundo momento, pues ya presento eso a través del problema, yo lo explico, o inclusive puedo hacer una animación, un video, ¿verdad? O sea, puedo poner, no sé, efectos físicos, aquí está el primer infectado, ¿no? Luego vienen 4 infectados, porque luego les gustan las películas de zombies, no sé, ¿dónde le vas a ilustrar? ¿Sale? Puede ser una simulación especial. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y finalmente una especie de mapa conceptual. Bueno, este mapa conceptual es como muy anacrónico, ¿verdad? Más bien un mapa mental, debía haberle puesto ahí. Ah, sí, le puse mapa mental después. Sí, puedo yo pensar en un ejemplo. Sí. Ah, sí, entonces, tengo puedo poner, por ejemplo, un modelo logístico. ¿Hacer una qué? Sí, muchas gracias. Los requisitos de aquí puedo poner eh, digamos, los conocimientos previos. ¿De qué manera sobre abordar el tema? Bueno, consideraciones para abordar. En fin, ustedes pongan en algún organizador gráfico a manera de conclusión que fue lo que hicimos, ¿no? Todo lo que terminamos haciendo con el PowerPoint. ¿Claro? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Una especie de taller, ¿verdad? Si lo terminamos bien, que nos quede la idea para hacerlo en un momento posterior, también se va a dar. ¿Vale? O sea, el objetivo del taller es que ustedes se lleven la idea del modelo, de qué significa modelar, ¿verdad? De cómo poder buscar información, cómo incorporarla, es más o menos la idea. Es muy general, ¿verdad? Quizás para un taller como este yo hubiera requerido mucho más tiempo, hubiera sido ideal que yo presentara un ejemplo bien diseñado, ¿verdad? Y que ustedes me dijeran, ah, pues yo ahora voy a agarrar las funciones lineales y voy a tratar de hacer algo similar, ¿no? Podría funcionar. Pero bueno, aventuramos una primera propuesta, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si gustan, tomamos los modelos de para que digan, tienen memoria de los modelos que necesitamos. ¿Mande? Uno era lineal, ajá. Este me lo voy a poner en otro color. Aquí los lineales, inicial, pendiente positiva o pendiente negativa, ¿verdad? O sea, crecimiento o depreciación. Exponencial.
Es un modelo poblacional exponencial con crecimiento limitado, exponencial limitado, que básicamente es estadístico, funciona racionales humanos. Hay algunos libros de los planes y programas de 2017 de la DGT que traían el tema de funciones racionales en matemáticas 4. Está incluido en matemáticas 4, es funciones o precálculo. Y ahí venía el tema de funciones racionales y luego la idea de modelos racionales. Hablamos de potencial, o de caimiento, la verdad. Y venían unos ejercicios muy bonitos, decían, yo tengo un corral con y tiene una capacidad para 400 gallinas, ¿no? Tengo, me dijo un amigo mío que esta función me dice cuántas gallinas voy a tener dependiendo del tiempo, y las mismas preguntas, ¿no? Después de cuánto tiempo tengo 300 gallinas, ¿no? Después de cuánto tiempo ya tengo que extender mi corral porque ya no caben las gallinitas. O sea, situaciones de ese estilo, ¿me explico? Pero por eso les pongo ahí la parte del contexto, que es en la segunda página, ¿no? Donde dice, a mediados de la segunda página, plantea un problema. Bueno, ahí lo vamos a contextualizar. ¿Qué más? ¿Se escucha algo más? Que no, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Ah, sí, eso ya lo mencioné. Sucesiones. Las sucesiones, bueno, son una clase de funciones, podemos decir así, pero que trabaja a través de etiquetas. Yo tengo un número y ese le pongo la primera etiqueta. Si es el segundo número, la segunda etiqueta y así. Les escribí el ejemplo de la asociación de Fibonacci, que es conocida. La asociación de Fibonacci inició, según históricamente, porque este señor quería ver cómo crecía la cantidad de conejos que tenía, ¿no? En su granja. O sea, tiene una pareja, pero por parejas. Tiene una pareja de conejos y luego al mes ya tienen conejitos y cada nueva pareja pues va a engendrar conejos, pero la anterior sigue generando indefinidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo yo la cantidad de conejos después de determinado mes? Me gustaría saber cómo crece para saber pues, si debo yo de tener alguna manera de detener el crecimiento de los conejos o bien los puedo dejar a que se desarrollen así. Que son problemas de ecología. Entonces, yo puedo buscar así en general. La cantidad de límite de población se le llama capacidad de carga de un ecosistema. Ah, lo de las biodiversidad también, ¿cierto? Pues elijan ustedes un modelo que quieran. Y les preguntaba si tenían red, porque bueno, si hace falta buscar algo en la red, lo buscamos rápido. ¿Sale? Planteen algo que les sea familiar para que lo podamos realizar en. Bueno, ya nos vemos mucho tiempo, pero que de menos esbocemos la primera página. Sí, no es perfecto. Ahorita le doy le doy hojas, maestro. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón.
Ya se son los maestros, pero voy a abrir un drive para que suban sus propuestas que se mueven la terminen. Ya todos puedan ver las propuestas. ¿Sale? Bueno, y ya un último comentario yo para eh, sí, ajá, hay una modelación, y puede estar en términos de una función lineal, que es lo que hacen en estadística, ¿no? Tener datos y luego graficar. Sí, ¿qué es lo que hace la estadística, no? Después de varios días yo empiezo a recopilar estadística de cuánto estuve vendiendo. Entonces obtengo una serie de puntos, luego con lo que se llama regresión lineal, pongo una gráfica que me dice más o menos cómo va cambiando la producción, cómo va cambiando la demanda. Exacto, puede ser eso. Entonces, si el objetivo es enseñar o trabajar eso con los estudiantes, como lo abordamos.
Pero ahorita les paso el drive ya, ¿eh? Bueno, veo que se conectaron por ahí algunos maestros. Bueno, ya estamos terminando el taller. Si gustan escribirnos ahí al último correo, con gusto les mandamos la presentación y los materiales del día de hoy para que no se los pierdan. Sí. Esta es la página de la asociación en Guanajuato. El correo de la asociación, ahí viene un mundo de gente.
Les comparto mi teléfono de todos, si gustan. Okay. Bueno, nos quedan unos 7 minutos en el horario que nos han apartado. ¿Qué opiniones tienen de esto que acaban de ver? Y constantemente en el caso de la generación empezamos con la comunidad profesional, con la programación. Surge siempre la pregunta de para qué y también particularmente con mucho ejemplo del caso de la familia. Como fue, ustedes pusieron una atención a la primera recordaré que hasta los 5 días de edad se tenían en la pandemia. Ya habían hecho una predicción de cuándo iba a ser el máximo de contagios, cuántos iban a ser, con buen punto de población. E hicieron una predicción como un límite que podían pagar los indicadores de la. Ese modelo matemático para predecir Super maestro. Sí, de alguna manera es como en una parte matemática la prevención, ¿verdad?
la preocupación por lo que viene más adelante, prepararse, pues, ¿no? Exacto. No, está genial, maestro. Maestras, ¿ustedes qué les parece lo que tienen ahí? Lo que vieron. Exacto, que es una parte que nos faltó mencionar, que sí ponemos ahí en la hojita, pero no lo mencionamos, la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo evaluaríamos esta situación? Por ahí viene en alguna parte, no sé, una lista de cotejo, o si son trabajos en equipo, evaluamos actitudes, evaluamos conocimientos previos, cómo analizamos si se lograron los aprendizajes que queríamos, ¿no? Es la gran pregunta, sí. Exacto. Sí, muchas gracias, maestro. Sí. Realmente yo pensaba en la universidad, ¿no? Que ellos realmente tomaran un tiempo para y tal vez en este momento porque que ellos vean pueden hacer todo que está muy bien de la realidad. Es lo que perseguimos al inicio, ¿verdad? Intentamos al inicio es, ok, vamos a plantear las ideas, está basado el como el lenguaje coloquial, ¿no? Sin tantos. Y una vez que más o menos transmitimos la idea, por supuesto, ¿verdad? Pero ya preparas para más adelante. Genial. Maestro, ¿alguna opinión? Ok, no se preocupen. Como hay gente, igual con gusto les comparto las cosas en ese mismo horario cuando las tengamos. ¿Sale? Maestro, ¿alguna opinión? Esa es la que más memoriza. Todo el vocabulario que es esencial, cómo comunicarse y despegar el mundo. Okay, no, pues muchas gracias, maestro. Y sobre todo yo voy a regalar de tenerlo aquí. Bueno, pues son las 3 en punto. No sé si vaya a haber otra plática. Ah, no, tenemos el receso. Tenemos un receso. Ok. Pues bueno, muchas gracias por su asistencia. Por acá mis datos, el correo particular, cualquiera de los dos, los que gusten. Pues ahí estamos en contacto, ¿verdad? Y cualquier cosa que deseen agregar, si de repente les hace sentido algo, escríbanos, vale mucho la pena hacer comunidad, tener contacto, porque pues aprendemos todos de todos. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Nos saludamos pronto. Gracias allá en línea.